Okay. The title of this topic El título para este tema is The United States, a Christian Republic. es Los Estados Unidos, una república cristiana. And it doesn't refer to the population as Christian. Y no estamos hablando de la población, que la población toda es cristiana, It refers to a form of government. sino que se refiere a la forma del It's gobierno. built on a certain form of government. Está establecida de una forma específica. Form means a manner of government. Una forma es una manera de gobierno. And for its ongoing existence, Y para que continúe existiendo, it depends upon that this form is continued De- and forwarded from one generation to the next. depende de que puedan mantener esta forma de una generación a la siguiente generación. The form is self-government. Y la forma es el autogobierno. Now, there is individual self-government, Ahora hay el gobierno individual, el autogobierno individual. and politically speaking, Y políticamente what does that hablando, look like? ¿cómo se ve? If individuals Si in los individuos some locality, en algún lugar, some en organization alguna organización, is self-governed, son autogobernados, it expresses itself in something called local se self-government. expresa de una manera de local, autogobierno local. It's a political consequence, or it's a political expression Es la consecuencia política o la expresión política of Christianity. de la cristiandad. Okay, self-government Autogobierno is the government of Christ es el gobierno de Cristo within an individual. en el individuo. And when a collection of individuals Y cuando una colección de personas, de individuos, possess this power of self-government, todos tienen esta capacidad del autogobierno, then it has an outward expression. entonces tiene una expresión externa. It's locally independent. Es localmente independiente. It's internally sovereign. Es soberano What does internamente. that mean? ¿Qué significa It eso? means it operates without external control, Esto significa que opera sin control externo, without external interference in its own interior. sin interferencias externas para solucionar o cuadrar lo interno. Okay, so it has its boundaries, Entonces tiene sus límites and it can expand into the next sphere. y puede expandirse a la siguiente esfera, Okay, there are spheres of local government a las esferas de gobierno local, that extend all the way to the borders of a nation. que se extiende hasta los límites de una nación. That's the image Esa es la of imagen progress del progreso in a nation. en una nación. But it all begins with the individual's ability Pero todo comienza con la habilidad del individuo for self-government. para autogobernarse. So it's not outward self-government, it Entonces, begins with internal No empieza desde self-government afuera, sino que empieza desde el gobierno interno, in a body of people, in a que collection of people. en un grupo de personas, todos How autogobernándose. does that occur? ¿Y cómo ocurre eso? Only through the gospel. Solo a través del It's the Evangelio, power of the gospel porque es el working poder del Evangelio right, obrando in any sphere, en any todas las area. esferas, en cualquier área. And this only is possible. Again, we talk about God's view Entonces decimos que el punto de for vista all de men Dios and nations. para todos los hombres y todas las naciones, In this world of corruption, en este mundo de corrupción, in this world of sin, en este mundo de pecado, the best manner of governing sin in a nation la mejor manera de gobernar el pecado en una Okay. nación is locally, es localmente, house by house. casa right? por casa. If we can govern the sin first in ourselves Si podemos gobernar primeramente nuestro propio through the power pecado of Christ, a través del poder de Cristo, then that ability esa habilidad to rule in our own houses, de gobernar en nuestros hogares, to not eradicate sin, no estamos deshaciéndonos del but pecado, to check it pero estar revisándolo, govern the sin, gobernar el okay, pecado by the word of God, por by medio de la palabra the de Dios, teaching of the word por of la God. medio de la enseñanza de la palabra de Dios. So a perfect world Entonces, en un mundo perfecto, is what some would say a crimeless world algunos without dirían que es sin. un lugar sin pecado, sin crimen. But until God makes the new world, Pero hasta que Dios Okay. cree el nuevo mundo, it's the power of God's ability to rule sin in our own lives. es el poder de Dios para para And gobernar rule nuestras sin vidas. in a sinful world. It's amazing. Que Él puede Right. controlar el pecado en un mundo pecaminoso. You rule sin by external law.
Y el mundo entonces, ¿cómo se controla? Por las leyes externas. And you grant liberty to the self-governing individual. Y le das libertad a aquellos que sí se pueden autogobernar. That's the perfect balance in Ese es el balance this perfecto history. en esta historia. Is that comprehensible? ¿Se entiende? Okay. So, God says, I have a republic for all men and nations. Entonces Dios dice, tengo una república para todos los hombres y para todas las naciones. Again, and it was not possible until Christ came into history. Y no había sido posible hasta que Cristo entró a la historia. But men strive to have that republic, Y los hombres intentaron crear una okay, república, minimum external government. tratar de tener lo más mínimo del gobierno To the externo. point it says, let's have no armies, Hasta el punto que decían, no vamos a tener okay, ejércitos, no police, no vamos a tener no policías, parents, no vamos a tener padres, just freedom. solo libertad. Okay, but again, the truth, I began ancient history with a fall of man, not the ideal paradise. We lost that. Empecé la historia antigua con la caída del hombre, porque no empecé con el paraíso porque perdimos el paraíso. Okay, and how is God going to move His story or His will throughout history to Entonces- resolve the issue or the problem of man's sinful nature? Y entonces es el recuento de cómo Dios obra para solucionar el problema que es el pecado del It hombre. seems God is saying to all of us, Entonces parece que Dios nos está diciendo a todos nosotros, let me be God. déjame ser Dios, Let me be your God. déjame ser tu Dios, Let me save you, déjame salvarte right, from yourself, de from ti your sin. mismo, de And tu pecado. the proof of His ability is the expression of local self-government and this Christian nation called the United States of America. Entonces la prueba de su capacidad es esta, cuando ya hay gobierno, autogobierno local, y lo vemos en la expresión de las So Américas. before I go on, it's very simple. A self-governing people Entonces esto, antes de que continúe, quiero que Only sepan, la gente que can se establish autogobierna a republic. solo puede establecer una república. That's why the first organization, Republican organization, Por eso la primera organización republicana was the first churches. de la república fueron las primeras Locally iglesias localmente independiente. Okay, and nowhere else in the world. En ningún Israel lugar couldn't have en el it. mundo. Israel no lo The logró, Greeks could not los establish it los without it, griegos no lograron and the establecerlo Romans could not. y los romanos tampoco. Okay, not long lasting No duraba because they were overwhelmed by their own sin nature. porque ellos estaban sobreabrumados por su And so propia naturaleza caved, pecaminosa. caved Entonces from corruption. siempre caían a la corrupción. And so this is the testimony of Christ living, a living Lord. Entonces este es nuestro testimonio de Dios, un Dios verdadero que está The vivo. Word of God La palabra de in Dios the people, en el pueblo, self-government, autogobierno, local self-government. autogobierno local. Very simple, right? Muy That's the sencillo, ¿cierto? formula. Esa es la fórmula. Okay? So that's what God taught Y eso es lo Moses. que Dios le enseñó a Moisés. And as proud as the Israelites were about their being chosen as God's people, Y aunque los God's children, israelitas estaban muy orgullosos de que ellos habían sido escogidos como el pueblo de Dios, they're proven that no nation, no people ellos comprobaron que ninguna nación, ninguna were able personas to establish this perfect balance lograron establecer este balance perfecto in a Republican form of government. y esta forma de gobierno Okay. de la república. Let's go on a little bit. If I were to chart, Entonces, si yo hiciera un I know you're going to diagrama, love charts yo from sé que now ustedes on, después de right? esto les va a gustar todos estos Okay. diagramas. This is a document. Este es un documento. Exodus 18 is a document. Éxodo 18 es un Right. documento. It's the document that reveals the statements of Israel's republic. Entonces, este es el documento que revela los fundamentos de la República de Israel. Explaining the form of Israel's republic, Explicaba la forma de la República de Israel, where God was king. donde Dios era rey, He was the judge. Dios era el juez, And not only that, but he was primarily the lawgiver. y él era el que daba la ley. Okay, because he is almighty, he's Porque él es perfect todopoderoso, lawmaker, él es el perfecto perfect legislador, judge, perfecto and juez perfect executive. y perfecto ejecutivo. Sometimes we don't understand what
an executive is. A veces no entendemos qué significa la rama ejecutiva o el Okay. ejecutivo. Sometimes we think that they make the laws. A veces pensamos, los ejecutivos son los que hacen las leyes. Okay. And no, the most powerful body El cuerpo más poderoso, Part la rama más of a poderosa government de is the gobierno one who makes the law, son aquellos que hacen la Okay. ley. right? That's the supreme authority, by the Porque esa way. es la ley suprema. If you look at the Constitution of Si the ves la United States, Constitución de los Estados it Unidos, has articles 1, 2, tiene 3, artículo all the way 1, down 2, to 3, 7, I hasta believe. 7, creo. And the first article is about the most important department. Y el primer artículo lidia sobre el más importante That's departamento, Congress, que es el the Congreso. lawmakers, Los que the hacen las legislature. leyes, los legisladores. Okay, and the legislature again has made laws for the whole nation. Y los legisladores crean leyes para toda la nación. And so, what is the president? ¿Y qué es el presidente? He's to carry out the law. Él tiene que cumplir la ley. Execute means he's Él to ejecuta. make sure that it is obeyed. Él se encarga de que las leyes sean Okay. cumplidas. Sometimes they call him the sheriff. A veces lo llaman Okay, al the police. He is the highest El jefe. enforcer of the law. Entonces el policía, él es el más alto Okay. que enforza la ley. So those who break the law are brought to justice. Entonces aquellos que parten o quebrantan la ley tienen que llegar a la Or justicia. they are we call in our nation they are judged as or indicted. Okay, there's En an nuestra nación accusation. los acusan Okay, and the judges y los jueces decide deciden upon the right punishment. sobre el castigo If he correcto, is guilty. si es culpable. So the weakest department will be the judge because the strongest department is the one who makes the laws. Entonces el departamento como más débil es el juez, pero porque el departamento más fuerte Okay. es los que So I legislan. use the first statement. Entonces yo usé esta primera declaración Teach them ordinances y les enseñarás ordenanzas and laws, y leyes and shall show them the y way les mostrarás el camino wherein they must por walk, donde deben andar and the work that they must do. y The la people. obra que deben hacer. Self-government. Esto es God autogobierno. is requiring every individual in Israel Dios requiere que cada individuo en Israel that they obey God's word. que obedezcan la palabra That's de the Dios. foundation Ese of es their el republic. fundamento de la república. So that's why a republic can only operate with self-government in the people. Por eso una república solo puede At any operar con el level. autogobierno del pueblo en cualquier Starting in the nivel, home and the empezando church, en el hogar, en la especially. iglesia específicamente. And there was no such thing as Y self-government. no había esta idea de But autogobierno, that doesn't change the necessity for pero self-government. no cambia la necesidad del autogobierno. But what is self-government? ¿Y qué es el autogobierno? Voluntary consent to the laws of God. the Consentimiento government of voluntario a God. las leyes de Dios, al gobierno de So Dios, that the people may know what they must do para for que el pueblo themselves. sepa qué es lo que deben hacer por sí mismos, Obey God themselves. para que ellos puedan obedecer right a Dios there. por sí mismos. Ahí está. Okay, and without that, then they fall into monarchy. Y sin eso caen a la monarquía. Okay, rulers of thousands, rulers of hundreds, Gobernantes de millares, de rulers centenas, of 50s, de 50 and rulers of y de 10s. 10. Now that's going down to the basic local government, which is Entonces eso 10s. baja hasta lo más local, que son 10. So the local government of 10s is the basis for the government of the whole. Entonces la base del gobierno de los You 10 build. es la base de todos los otros. We're always tempted to Siempre- start and change the top. Hay que construir. A veces siempre queremos cambiarlo de arriba, No, it's built from pero the sino bottom. que The se foundation construye por el fundamento. our republic is local self-government. El fundamento de nuestra república es autogobierno local. Okay, you have states, Entonces tenemos estados, and then you have cities, tenemos ciudades and going down to y churches, tenemos iglesias down to homes, y tenemos hogares and the individual. y tenemos individuos. Okay, and that's why your home and your own particular self-government is so vital Y por eso tu hogar y tu to propio the autogobierno continuation. es vital para la continuación. Israel made a covenant with God in the wilderness. Israel hizo un pacto con Dios en el desierto. That was their first generation. Esa fue la primera generación. Every generation has to renew that covenant. Cada generación tiene que renovar el pacto. Your children have to renew Tus their hijos covenant tienen with que God renovar su pacto con Dios for their own para families. sus propias familias.
it's not grandfathering No your es- covenant with God. Que ahora el pacto es de los abuelos That's y how nos things persiguen. increase and expand. Porque tiene que incrementar y expandir. Can you imagine? Okay, maybe you have one child, Digamos, tenés un hijo, but he may have 10, pero puede ser que este hijo tenga 10 right? hijos. That's expanding. Entonces eso But es can you expandir. imagine if each of those 10 families or sons and daughters are self-governed, Ahora imagínate si cada uno de How- estos 10 how- nietos son autogobernados. how expansive and growth the nation can ¿Cómo go. se va a expandir la nación y cómo puede crecer una nación? And some families were large in the beginning of America. Algunas familias eran grandes al principio de las Some Américas. businesses lasted for generations. Algunos you see. negocios duraban por generaciones. Okay, adding wealth to the family. Porque ellos incrementaban aún las riquezas en sus Beginning propias with familias, one. empezando Okay. con uno. So this again, we already see local self-government coming out of self-government. Entonces vemos el gobierno, el autogobierno local que brota del autogobierno personal. So from the scriptures, we call that local self-government. Entonces desde las escrituras nosotros le llamamos esto el autogobierno Okay? local. Let them judge the people at all seasons Que ellos within their sphere. gobiernen al pueblo por todas las estaciones en sus propias esferas. You know the law, you Ustedes execute conocen las the leyes, law, ejecutan and you las judge by leyes the law. y Same juzgan law por for la ley. every level. La ley es la misma para todos los Same niveles. qualifications for every ruler. Las mismas cualificaciones para todos los líderes. Whether you rule for a few or many, the same qualifications. Sea que tú seas líder de muchos o poquitos, son las mismas That's, cualifications. what are the ¿Y qualifications? cuáles son las Choose cualificaciones? able men, Hombres capaces, capable, experiencia, have shown leadership, que han mostrado liderazgo, who are not novices, que no son novatos, new to the program, que no son nuevos a este programa, prepared for leadership. preparados para el liderazgo, They must fear God, que ellos deben temer a Dios, fear and respect His laws. temer y respetar sus leyes. Men who are honest before Hombres que other son men, honestos delante de otros hombres, not two-faced, que no son de dos okay. caras, doble cara. and people you can know and see and observe in your own local Y sphere. gente que tú has visto y puedes observar en tu esfera local Okay, and hating covetousness. y que odian la codicia. I like to say hating unlawful gain. Lo que me gusta decir es que odian la ganancia ilegítima. Okay, cheating, Haciendo cutting trampa, corners, cortar los under the bordes, table. hacer cosas debajo de la mesa, all right, corrupt. corruptos That can be corrupted, o que pueden ser corrompidos. and many have good intentions. Muchos tienen buenas intenciones, But when temptation comes, pero cuando la tentación they llega, don't stand. ya well, no se paran you see. firmes. They collapse. That's the character. Ese es el of carácter people. de las personas. So academics second, Entonces, el académico es secundario. character first. Carácter es lo Shape primordial. and form, La forma, their direction, their su inclinations. dirección, sus inclinaciones. Form habits Forman Okay. hábitos, que tienen that hábitos, are healthy and wholesome que son in every saludables area. en todas las áreas. So we have men that are makers of law, Entonces tenemos hombres que hacen la ley, men in legislation and into the administration of the laws. hombres, What kind of men do you want? ¿qué clase de hombres quieren? Men in all areas of office. Hombres de todas clases de oficios. But the idea is that it comes from within your own kind. La idea es que vienen de tu mismo grupo. Farmers choose their own representatives. Aquí right? los granjeros escogen sus propios People who live in the city representantes. will choose their own representatives. Los de la ciudad van a escoger Okay. sus propios But representantes. those who collect in a geographic region Pero aquellos que tienen una localización más grande could not be represented by people who live in a big city. no deberían Okay. ser representados concerned. por otras personas que So- no viven en ese So sector. it is inclusive of all states or conditions and vocations. Entonces esto incluía cualquier oficio que tú hacías, pero que eras de la misma región. And again, historically, leaders and rulers have come from outside of your local area. Históricamente los gobernantes siempre han venido fuera de nuestras áreas locales. Okay, Putin has his representatives Putin tiene sus representantes in every province of
en Russia, cada right? provincia de Rusia. Who's represented in your republic? Entonces, ¿quién te está representando en tu Okay. república? Not the people, No es la but persona, the ruler, the sino que king. están representando a quién, al rey, al presidente. Okay, let's get, in other words, they were no local government. Entonces, ellos no quieren ningún gobierno local, Everything, the king is represented in every district. sino que aquí está el rey y está siendo That's a representado false en todos idea los of distritos. Republican Y esta government. es una idea falsa de That gobierno is not a republicano. Christian republic. Porque It's no a es- false counterfeit. No es la república cristiana de Dios, es una And so falsa. we're not aware of that. Y no nos damos cuenta. So they call them the Union of Soviet Socialist Republics. Entonces le llaman la Unión de Which la no more República lo- Soviética exists. Socialista, ¿sabes? Entonces, Yeah. que no. The People's Republic of China. La República de China See, it's no es una república. it's right. It's false. It's not what God said. What His idea. No es lo que Dios For dijo, all men no es and la idea de nations Dios para is. todas las naciones. It only sounds good in name. Solo suena bonito en su nombre. History has proven La historia ha comprobado, of that, and this is Noah Webster. y este es Noah Webster, Okay, that a Republican form is the most rational, reasonable form. que esta forma la forma republicana del gobierno es evidentemente la forma más racional. For what purpose? ¿Para qué propósito? Protection Para proteger of people, life and liberty and security. a las of liberty. personas la propiedad y la seguridad, la libertad. Okay. Now, Asegurar la libertad. again, cannot do that Entonces, unless it is supported by self-government. no, esta república no puede hacer esto al menos de que tenga gente autogobernada. Because the laws for local government come from Scripture, Porque las leyes del autogobierno vienen de las which escrituras, state that all men are entitled to La- life, liberty, and property. la cual nos dice que todos los hombres tienen el derecho de la vida, las propiedades y la life, liberty, ¿no? Y property. propiedad y libertad. No Yeah, sé cuál dije. yeah. So, because they come from God. Porque estos derechos vienen de Dios. Men in republics, however, Y los hombres en are repúblicas more susceptible to corruption than kings. están más susceptibles a la corrupción que That's los why reyes character mismos. is so Por important. eso el carácter es The tan strength importante. of Fortalecer biblical character. el carácter bíblico Okay. And accountability again to God's laws, y rendir not men's cuenta laws. a las leyes de Dios y no a las leyes de los hombres. Okay. So there's susceptibility to corruption, Entonces ellos son susceptibles a la corrupción, but the greatest liberty for the individual. pero es la libertad más grande para el individuo. And that's the challenge. Y ese es el reto. The more freedom, Entre más libertad, the more open to corruption. más abiertos a la corrupción. Okay. That's why you have to develop and grow a character that is proportionate to the dangers. Por eso tienes que crecer ese carácter que pueda lidiar con estos peligros. Why does God expose evil to us? Entonces, ¿por qué Dios nos I'm gonna muestra la open it up. maldad? ¿Por qué nos como que abre When I nos think muestra of la what is verdad? happening, what you reported this morning about Colombia, Cuando escuché el reporte de ustedes de Colombia, and Petro looks like someone who's very cornered. y Petro parece que es como está bien arrinconado. He's not behaving very confidently, No se is he? está comportando con mucha When confianza, he's ¿cierto? poor man, he's a Entonces, victim pobrecito of lies. yo soy un víctima de That's las mentiras. ironic. Eso es He's the biggest irónico. liar of them all. Él es el más mentiroso de todos. You know, you're watching evil destroying evil. Entonces ustedes están viendo cómo la maldad se va a He's destruir, completely autodestruir. guilty of his own. Él es culpable de I sus mean, he's propios. responsible for his own evils Él coming es upon him. responsable y está viendo cómo sus males se están cayendo sobre él. But if this was not in the news, Pero si esto no estuviera en las people noticias, would not know him for what he really is. la gente no conocería Do you understand? quién verdaderamente él es. So, in a sense, God takes the masks off of them. En un How's sentido, that to Dios happen? quita las máscaras de las And so personas people see the real para que las man, personas puedan ver el Okay. hombre the verdadero, lack of humanity. la falta de humanidad, Okay. Really, de a amor. small man. I Es mean, un hombre muy he's a pequeño. small pebble, Petro. Petro es una, He's not the big rock, right? una piedrita pequeña, no He's es a una piedra small grande, man. es un hombre pequeño And trapped. y está atrapado, Like an arrinconado, animal, como and un he's animal. lashing out. Entonces está como And
Ajá. Yeah, vicious and ferocious, Es dangerous. feroz, peligroso. sí. Everybody's his enemy now. Todo ahora son sus enemigos. And he either has to assassinate them Entonces tiene que or put them asesinarlos, in prison. It's the encarcelarlos. same scenario. Entonces over es el and over again. mismo, lo mismo pasa We acontece have en la the same historia. thing in the United States. Lo mismo tenemos en los Estados Okay. Unidos. Uh, Trump's life is in danger every day. La vida de Trump está en peligro todos los días. Okay, because he is against the corruption. Porque él está en contra de la corrupción. Okay, almost standing so publicly Y él se para públicamente and bravely, y okay, and valientemente. naming the people who are Y él corrupt. nombra a estas personas que Okay, son corruptos. and they're so visible. Y ellos ahora Okay, están they were visibles. hidden Antes before. estaban escondiditos debajo de la cuerda. Okay, so there is, in a sense, a providential benefit of what you can see. Entonces hay un beneficio providencial de lo que podemos ver. But it's also teaching you, don't do this. Pero también nos enseña, no hagas esto. Don't choose men like this. No escojas hombres como estos. That's why they're so far away, they look wonderful. Por eso cuando ellos son tan lejanos se ven It's maravillosos. up close and Pero cuando personal. nos acercamos y lo vemos más de cerca, So let's say it this way. entonces digámoslo de esta manera. This man Este okay, hombre that you put on the national government, que ustedes han puesto en el gobierno nacional, how did that happen? ¿cómo ocurrió eso? It had to start somewhere down below. Tenía que empezar desde el nivel más Gradually, bajo. every Y level, gradualmente en cada right? nivel, How did he get to the top? ¿cómo llegó a la cima este Okay, hombre? because the foundation was Porque el built for him. fundamento fue establecido para que él surgiera. Okay, and the answer's still at the Y foundation. la respuesta entonces está en el fundamento. And that's what you are doing. Y eso es lo que ustedes You're están building haciendo. a Ustedes están new construyendo foundation for your un nuevo country. fundamento para sus Just naciones. the what God said. Como Dios Teach dijo, the people enséñale a la gente the laws of las God. leyes de Dios Let them know para que ellos what sepan they are due, lo que what tienen they que are to do hacer, for lo que themselves. tienen que hacer por sí mismos, Self-government. el But autogobierno. not possible without the Y no es gospel. posible sin el evangelio. So preach the gospel Entonces enseña el evangelio and then preach y self-government. enseñen el autogobierno. You see? ¿Sí The entienden? relationship. La And relación. what we read yesterday, self-government grows from within. Y el autogobierno, lo leímos ayer, crece desde Forget adentro. about a checklist. Oh, I'm Olvídate de la self-governed. I've done lista. all these Yo things. soy autogobernada porque hice Isn't todas that estas what the cosas. rich man said? Porque no es eso lo que el hombre I've rico obeyed dijo. my Yo parents. obedecí a mis I've never padres. cursed Yo God. all nunca he that. maldecido a Dios. No. Yo he hecho, But hecho, hecho. you don't believe. Pero no tenés fe. Okay. There's unbelief. He says, Hay sell it all. Incredulidad. Dios le dijo, véndelo todo. All the material Vende things todo lo material that you have gained. que tú has obtenido. And again, his heart was Y su corazón not separated from all of God's laws. estaba separated. separado de las leyes de Dios. Performance. Solo era un acto. Okay, without the intent of the law, Un acto sin el corazón de la ley. was to love God with all Porque your el heart corazón and de la with all ley era your amar a soul. Dios y You amar know, a tu prójimo. unless you love God completely, Entonces, al menos de que tú ames a Dios con todo tu corazón, there's always room for more, right? siempre hay But espacios para fully, otros you're not amores. going to obey fully. No vas a obedecer completamente. Okay, so maybe you love Him De half-heartedly, pronto lo amo a medias and you get to pick what laws you get to y tú obey. escoges, right? bueno, voy a obedecer esta y esta That's y how esta y esta. some of us get, right? Algunos de I nosotros don't nos like that convertimos law, así, but no, I'll no me take gusta this esta law. ley, voy a dejar Okay. esta a un lado y aceptar That's esta. not loving God Ese no es completely. amar a Dios Okay? con todo tu corazón. And so again, that's why individual citizens, Y por eso los ciudadanos individuales, individual members of the household los miembros de cada hogar, are important. son tan importantes Okay, to build and para strengthen. construir y para It's fortalecer. because they're good. And sometimes at some of these graduations I get to speak at, Porque a veces en algunas graduaciones donde yo I hablo, tell to the graduates, yo le digo a los que graduantes, you are about to inherit tú vas a heredar a nation una nación to keep. para You're mantenerla. not just going to go out there and get a, live your life, No es que tú vas a salir al mundo a Yes. vivir tu vida, but live your life well. pero tenés que vivir tu vida, pero vivir tu vida And bien. don't lose this nation. No pierdas esta nación. See, that's part of your Esto es inheritance. parte de tu herencia. Don't squander your liberty, No malgastes Don't tu waste your libertad. freedom. No pierdas tu okay, libertad. on pleasures, En los on placeres, selfishness, en el egoísmo, consume it all in debt. que te lo consumes todo el okay, mundo y and te forget agarras about una your deuda. children and Y te olvidas de grandchildren that tus are hijos coming. y de tus nietos que Okay. todavía están So por we venir. have to have that overview, Entonces tenemos que tener como esa vista más grande, okay, general, of our lives. de nuestras You vidas. see,
we sometimes call it a contribution. A veces lo llamamos una contribución. Socialists would say your contribution is your tax money. Los socialistas dirían tu not what contribución we're es tus talking about. impuestos, pero eso no es lo que estamos When we hablando. say contribution, Cuando estoy on, hablando de contribución, how did this individual es cómo este individuo advance liberty avanzó la to the libertad next a generation? la siguiente generación, Advance the gospel. avanzó el evangelio, Advance, again, Christian principles. avanzó los principios cristianos Move it forward ¿Cómo rather lo than movió hacia bring it to a al standstill. frente y no Okay. cómo lo detuvo o lo And, man- and it's just as simple as raising up a family for the Lord. Y es simple. Don't think Criar una you're not familia doing para el anything. Señor. You're No doing the pienses most que no estás important haciendo algo. Estás work haciendo lo más importante, la in obra más advancing importante. your nation Avanzando towards greater and greater para liberty. avanzar más libertad a tu nación. And sometimes you feel nothing's happening Y a veces sientes que nada está ocurriendo. because God says, you know, you click pause. Porque a veces tú piensas que Dios puso pausa. You're in a pause Estás en situation una situación pausada. because you're not ready for the next step. Y a veces es porque no Okay. estás listo para el God's siguiente paso. merciful. Dios es You're going to misericordioso. have more Petros. Dios va, te Okay? vas a tener muchos Until, okay, Petros. there's Hasta que- someone or things are moving. hasta Okay. que las cosas empiecen a moverse de nuevo So adelante. pause is good. Entonces una pausa Just nos don't funciona. freeze on me. Solo que no se queden congelados ahí. My computer freezes on me. I Cuando el don't wanna computador freeze. se Dies congela on me. y se muere. Okay. You know, my battery Mi is batería your life support. es el soporte de Don't vida. unplug the life support. Entonces no le quites el Okay. soporte de vida. Don't stop No life pares, from no detengas continuing. que la vida continúe. And again, the importance of every person Y in la your importancia family de cada persona en tu Every familia, person. cada persona counts. Okay? cuenta. And it is a ministry in a sense. Y es un ministerio. So history will say that the republic is desirable. Entonces la historia nos muestra que la república es In deseable its true form. en su forma pura, Don't go verdadera. for the counterfeit. No sigan las repúblicas Don't falsas. chase after the message that promises a No republic busquen en los mensajes que Only- prometen una república, only on paper. solo por un papel. If it comes into your territory, Si llega a tu territorio, if it comes in, encroaches upon your children and si you viene and y your empieza a property, meterse con tu propiedad, con That's tus not a hijos, Christian eso republic. no es una república cristiana. that's not what God has in Eso no es mind. lo que Dios tiene en Okay. mente. And you fall into it Y si tú caes en eso, because you're getting stuff rather te than puedes caer en freedom. eso porque tú dices, pero me dan It's like esto, me dan you're esto. selling Estás vendiendo to your liberty, tu you're libertad. exchanging Estás it, haciendo un intercambio. Ten mi libertad all right, for stuff, por estos okay? bienes, For the love of money, por el amor al dinero. okay? Or some aspect. O algún It's almost like aspecto. selling the soul of your country. Es casi como vender el alma de tu nación. You know, there's an analogy I can make. We talk about analogies. in Hay this una lesson. analogía que quiero hacer. As the breath is to the body, Como el aliento es para el cuerpo, liberty is to the soul. la libertad es para el alma. Your soul is dead without liberty. Tu alma está Right? muerta sin la Without libertad. spiritual liberty, Esa es libertad espiritual. it is a corrupt, decaying, and dying. Es corrupto, está When liberty dañándose, comes- pudriéndose y muere. New life. Somebody Cuando said, libertad viene, es did nueva somebody get a vida. new brain today? Hoy alguien recibió un nuevo cerebro. Go figure. But that's what it is. You get a new life. Cuando tú new recibes una nueva birth. vida, un nuevo nacimiento. And again, that's the miracle of spiritual Y life. ese es el milagro de la vida And today we espiritual. heard of another miracle of a kind. Y hoy escuchamos de otro milagro. We've heard of people going to the doctor with stage 4 cancer. Hemos escuchado historias de hombres que van al doctor o mujeres que van al doctor con cáncer de etapa 4. And this is one I know. And the next time he went to check, Y la siguiente vez que se fue a revisar, it was gone. ya no estaba. What happened to stage 4? ¿Qué pasó con la etapa 4? But we prayed. Pero You oramos. see, we prayed. We wanted oramos. more life for Queremos this más person. vida And para God esta granted persona. it Y for some Dios, reason. por alguna razón, se lo concedió. But you know, when he's 82, 81 years old, Pero cuando tiene 81, 82 and años you know, he's ready to die, y ya está listo para you morir. know, and his life is full. He's Ya tuvo been una vida a plena. wonderful Christian physician himself. Un hombre maravilloso, un You know, you kind of say, médico. physician, heal yourself. Médico, sánate a ti mismo. Doctors can get cancer. Aún los doctores pueden enfermarse. Okay, and we who know him
petitioned the Lord, Y nosotros que lo conocíamos le pedimos a Dios. and he answered, Y Dios and respondió. which means that he's supposed to live a little bit longer. Y eso nos da It's que not entender his time yet. que todavía no es su tiempo, que Dios So desea God que viva un knows our poco más. times, Entonces but he Dios sabe likes to nuestros tiempos. demonstrate Y Él le gusta demostrar His power. su poder. Okay, in the instance, in conditions that, well, you know, doctors will say, give up. En Right? You're 80 years situaciones old, que el ready doctor to dice, ya go. ríndete, Okay, tenés 81 Call años, your ya viviste, relatives, llama a tus say familiares, goodbye. despídete. Okay, but you know, Pero God ¿saben is qué? God. Dios es Dios. I determine Él when the determina end is. cuándo You've es el got fin. more to Tienes do. más para hacer. Okay. You know, don't pray for death until God says it's time to die. Entonces Okay? no oren por la muerte hasta que Dios diga que es tiempo de morir. Next page. Okay, let's go through this business again. Entonces vamos a repasar esto de nuevo. I think it's important to understand relationships here. Okay? Creo que es importante aprender sobre las In history, relaciones there's only aquí. been two forms of government: En la historia solo ha habido dos formas de gobierno, monarchies or republic. monarquías o If you repúblicas. don't have republic, you're going to end up with monarchy. Si no tenés república vas a terminar con And monarquía. people want a republic without the gospel. Y la gente quiere una república We sin el want at least evangelio. a form, Queremos a la chart, forma. okay? La- But it's not a true republic. Pero entonces no es una It república doesn't verdadera. accomplish what a Porque true no republic is cumple supposed lo to que do, una república verdadera which debe is hacer, equality, que es la igualdad, protection of la all protección de men. todos los hombres. Okay. So monarchies are despotic and Las imperial. monarquías son despotismo e It's the imperialismo. will of one Es la voluntad man de un hombre coming down on everyone que se impone Okay. sobre los todos for whatever reason. por cualquier It could be razón. by conquest. Puede ser por It conquista, could be by divine right of kings. puede ser por el derecho divino de But los it's reyes. always Pero one siempre man, hay un hombre, Okay, his will being su done. voluntad se cumple. Again, imperial, it could be a kingdom, Puede ser or imperial, it could be many un kingdoms under reino one. o muchos reinos. And we have Nimrods who Tenemos want it Nimrods all. que Okay, quieren todo. okay. Globalism is the same thing. Globalismo es lo mismo. Okay, it's just it's a name of the same thing. Es un nombre diferente para lo mismo. Okay, just depending upon which city should rule. Entonces todo depende de qué Okay. ciudad va a gobernar. Brussels, Bruselas, Moscow, Moscú, Berlin, okay, Berlín, Okay. Moscú, Bogota. Bogotá. That's what Petro was. Eso Okay. es lo que Petro. So, the fullest protection against monarchy, Entonces la The man can protección come más over. grande para la monarquía que el hombre the podía, the furthest limitations one could make upon a king. las más limitaciones que uno podía hacerle a un rey, Until you have kings today that are a name only. hasta hoy en día llegamos al punto de que hay reyes, pero son solo Okay. reyes en nombre. Okay, Louis XIV Luis Of- el 14 of France. de Francia. Look at his high heels. Mira okay? sus plataformas, sus talk about zapatos altos. elegance. How many yards of cloth did that Mira take? esa elegancia, cuánta tela te No tocó. sewing machine, hand sewn. Y nada de máquinas, Okay. todo era Okay, a look, mano. and I think it's a wig he's wearing. Y hasta creo que es una peluca que está How many usando. women had to cut their hair for him? ¿Cuántas mujeres les tocaba cortar su pelo para donárselo a él? His statement was this. Su declaración era esta. That's what I get for talking. Okay. His state was what every king wants. Su declaración era lo que todo I rey quiere. am the state. Yo soy el Estado. I alone Solo yo. am the nation. Yo Okay? soy la nación. Okay? I hold it all. I'm it. Yo mantengo todo. I mean, that soy is yo. supreme, right? Yo soy That's supremo. called absolute monarchy. Eso se llama poder absoluto, monarquía mean, absoluta. This is like he's the God, okay? Él es casi Dios. But look how he's framed. It's just the attitude, right? Y You see uno puede what ver it en is. esta imagen la That's the actitud, ultimate. que él es lo máximo. And he passed away. Y él murió. His son took his Y place. su hijo Continued tomó the same. su lugar y continuó con lo mismo. And his grandson, Y Louis su nieto, XVI, Luis el 16, suffered for what he did. sufrió por lo que él hizo. His grandson was beheaded. Su nieto fue His decapitado. grandson took the blame for all the Su generation nieto past, okay? tomó el castigo de todas las And he was generaciones. the best of the three. Y él fue el mejor de los Okay? tres. He tried to Él compromise trató with the rebellious de people. hablar y llegar a un acuerdo con la gente But they had been so que estaba en provoked for rebeldía, so many generations pero por and tantas decades generaciones habían sido como that this sofocados is called revolt. que In fact, it's aquí worse entra la than a revuelta. revolt. Y esto fue peor que una revuelta, It's a rebellion es una rebeldía. because he was moving toward the right
direction. Porque él estaba tratando de guiarlos hacia la dirección He was correcta. willing to be checked Él by an estaba assembly. dispuesto a que Okay, la asamblea lo mantuviera en sus representatives. límites, And yet it was too late. pero ya estaba muy Okay. tarde. Time, so much oppression over Tanta time, opresión, and misery después de tanto and tiempo, death. miseria, Okay? muerte. But this is hereditary, right? Entonces esto es The power hereditario. is absolute, passed from Esta idea de que el poder one es son to the absoluto, next. que pasa de un hijo al siguiente The hijo. dream of monarchy El sueño de la is monarquía to have a long dynasty, es tener una dinastía larga, even if you have to kind of cheat around it. aun okay? si tienes que hacer trampa Okay, para or you lograrlo, marry into it o te somehow. casas en esta But familia. that is it's supposed to be as long as you can hold it into your dynasty. Pero it's called. puedes- It's el- the Asiatic way. Es la manera asiática de mantener la dinastía Okay. familiar. And it's just continued misery Y for the entonces es people. miseria continua para el pueblo. When we get into England, Cuando llegamos a Inglaterra, okay, which again a different character, que es un carácter diferente, not servile. no son We were speaking serviles, about ni- their character of love for freedom, sino que ellos tenían este external, amor por la libertad love externa. for now truth for them was common law. Y la verdad para ellos era la ley común. I mean, common law being something that is traditional La ley and común to era be lo carried on. tradicional, lo que se debía It's the truth enseñar y that's propagar. written in every human heart, Es self-evident truth. las verdades que son autoevidentes y que están Common escritas en sense, los you wanna corazones. call Podemos it, decir okay? el sentido Natural, común, okay? lo natural. Now that we can call natural law, inborn. Eso It's es lo que le inborn. llamamos esa ley natural que Okay. nace, They que were nacemos never con los again servile like eran those in the East. esclavos como Okay, nosotros. love of independence. Tenían un amor por la Tribal. independencia, Okay. tribal. Keep tribales. us free from the other tribes. Vamos a mantenernos libres de otras tribus. So Christianizing that, Entonces, a volver As- esto cristiano, but even as, shall we say, the sons of Japheth, that race of people, entonces la raza de los hijos de I Jafet, mentioned that in 1689, mencioné que en 1689 having struggles with Rome, tenían una lucha con Roma okay, and having struggles with the monarch, the king y luchas con el himself, rey mismo, state and church, el Estado y la iglesia. they put the king under a constitution. Entonces ellos pusieron al rey bajo una constitución. Starting in 1215, Empezando en finally in 1215 1689, that's 400 years. hasta 1689, esos son 400 They finally años. put a king under Por law. fin pusieron al rey bajo la Okay. ley. Hereditary, absolute monarchy. Pusieron este Okay. poder absoluto There's no limitation hereditario, on what he can do. porque con este poder absoluto no había límites a lo que podía hacer. Okay, but under a constitution, there are Entonces, limits to the king. lo pusieron bajo una constitución, ahora el rey Okay. tiene sus límites. And the English people were able to put their king under law Y los ingleses lograron poner a su rey bajo la ley and forbid him to be under Rome. y no les permitieron estar bajo They're under Roma. the English church. Okay, they No, had to be si querés algo, Protestants. tenés que ser protestante, tenés que estar bajo la iglesia de So Inglaterra. they determined what Entonces, church, ellos determinaron la iglesia okay, and what law. y qué ley. So this is again, king under law, which is limiting the ruler. Entonces este es un rey bajo la ley que está limitando su poder. And the first Protestant king and queen under this law Y la primera rey y reina protestante bajo esta was ley a distant cousin, era un primo lejano, okay, William and Mary. William okay? y María. Okay, they call this the Glorious Revolution of England. Y esta se llama la Revolución Gloriosa de Inglaterra, That's as far as they could go in porque esto es England. lo máximo que podían hacer en Inglaterra. And now, I wouldn't call it a revolution, Yo no lo llamaría una revolución, not because a revolution is when a people start and come back to the original idea of government. porque las revoluciones que empiezan y entonces vuelven a la idea original de And gobierno. my argument is that the American Revolution Y mi argumento es que la Revolución Americana is the first real revolution es in la history. primera revolución verdadera en la And historia. at this point, it's the only revolution. Y hasta este True punto revolution. ha sido la única verdadera And revolución. revisionist historians Los historiadores que have están glamorized reescribiendo las cosas han glamorizado revolts and las rebellions revueltas, las rebeldías, as real change. como si estos fueran revolution. cambios verdaderos. But
The French revolution was not a revolution. Pero la Revolución Francesa no fue una It revolución, was a rebellion, era una rebeldía, 10 years rebellion, 10 años de that rebeldía had to be put down que by tuvo que ser Napoleon. derrocado por Napoleón. So they all went back to monarchy. Entonces todos volvieron de nuevo a la monarquía. Okay? And the Cuban Y Revolution. ustedes saben la Revolución not a real Cubana, revolution. eso no fue una revolución Okay. verdadera. Right. And the Y Chinese ustedes wasn't a saben real la, revolution. la Revolución China, Okay. It was a counterfeit. es todo again. falso, todo fue If we look falso. at modern history, shall we say our current Y si history, miramos nuestra historia moderna, we are deceived ahorita, by counterfeits. nosotros estamos siendo engañados por falsedades. Counterfeit language. I Un guess. They idioma change our falso, language. cambian el idioma. I mean, good is evil and evil Ahora is lo good bueno es these malo, days. lo malo es bueno Okay? en estos días. So, based on ignorance, Entonces todo esto se we basa en la could never be ignorancia. deceived by counterfeits. Nunca debemos de ser engañados por la mentira, If por we were lo ignorant of falso. Scripture like we are. Y nunca seríamos engañados si no fuéramos understand? ignorantes de las So we escrituras, can como repair somos ahora. ignorance, Podemos right? reparar la By ignorancia. teaching. ¿Cómo? Enseñando, educando. And again, as difficult as it seems from day to day, Y aunque parezca difícil día a día, your children are not ignorant. tus hijos no son I think they know ignorantes. what sin is. Ellos conocen qué es el Okay? pecado, But they have a law over them pero ellos tienen una ley sobre ellos. that checks rebellion, Esa right? ley que como You que see, mide y you know, trata de limitar la they're not rebeldía. free-range chickens Ellos no son pollos running libres wherever they may. que pueden okay? caminar por donde That's quieran. good. Y eso es bueno That's the government Ese es el okay, gobierno. to check sin. para Until they controlar el grow pecado into hasta que liberty. ellos crezcan a la libertad. That's your purpose. Este es nuestro right? What propósito. better purpose do you have? ¿Qué otro mejor Okay. propósito puedes Okay. haber que este? Until they are newborn Hacer que estos niños and nazcan de learning nuevo y how crezcan to walk y aprendan a caminar independently okay, independientemente with Jesus. con Jesús. That's a doctoral degree, don't Esto you es think? When un you get to the point, título de you're earning your doctoral doctorado. now. Entonces okay? ustedes están If you want to ahorita put it spiritually speaking. están recibiendo su doctorado lentamente, están estudiando su doctorado, espiritualmente hablando. I had a young lady, Yo tenía una jovencita she didn't finish college. que no terminó la She universidad was came from a strong, biblical, strong y family. ella venía de a una house. familia muy She fuerte knew the Old and cristianamente. New Ella Testament conocía el backwards and Antiguo forwards. Testamento, el Nuevo Okay, Testamento very- de atrás al revés y todo. And can she tried to go through a university. Y ella intentó meterse a la universidad y aprender. And it was just not giving her anything that she wanted to continue and Pero finish. ella vio que no le estaba enseñando nada de lo yet que ella quería aprender y continuar y Everybody terminar. around her was getting degrees, right? Y todos That- alrededor that de ellos tenían temptation. sus títulos. You know, I want to be respected as Ella dice, a, yo right? quiero ser I respetada, want to stand with my quiero poder peers. pararme con mis I want to say I compañeros, have a degree. quiero poder you decir, know? tengo este título, That piece of paper. tengo este papel. And I've known her since she was 8 years Y old. la conozco desde que tiene 8 añitos. So sometimes I could take some liberties, maybe. Y a veces me doy mis libertades a hablar con ella. So we were having lunch, Entonces estábamos almorzando and she was saying how unhappy she was. y ella me estaba contando lo infeliz que se The sentía university was just not what porque she la wanted to universidad do. no era lo que ella quería hacer. So don't do this. No hagan esto. So I looked at her across the table, Entonces yo la miré y le dije and I took my palm, y tomé mi and I palma smacked her on the forehead. y le pegué en la Not cabeza. too hard. No muy duro. I said, "That's your degree. O Now sea, get aquí over está tu it. título, ya. That's it, okay?" Te lo Now, I digo. helped homeschool her. Entonces yo le Okay. ayudé No, so I en could do that. escuela en casa, entonces Okay. tenía el derecho para hacer Okay, esas cosas. but that kind of shook her up a Pero little entonces bit. eso como que la A degree is sacudió. just about as important as that smack on the Entonces tu head. título es tan importante como esta Don't palmada en do- tu She's the only one I ever did this cabeza. with. Esa es la Okay. única persona que I le he don't hecho know esto. why. No sé por qué lo hice, Maybe pero it was the Holy Spirit. de I pronto don't fue el know. Espíritu Santo. But I no don't sé. do this. Pero no okay? hago I eso, won't do it to prometo. you. No lo voy a When hacer a ti. when you graduate next week, I'm gonna go Cuando boom, te boom, gradúes boom. la próxima semana no te vas a hacer chip, chip, chip. You're all A's anyway. Ustedes todos But son I una. don't know sometimes. So the Greeks knew this too. Y los griegos también sabían esto. Okay? Now, these are free and independent local spheres of government. Entonces okay? estos eran gobierno local, independiente y libre. They start on a small scale. Entonces ellos empezaron a una escala pequeña. And the only
city that Y- really was Republican in effort. Y la única ciudad que fue republicana Was en Athens. esfuerzo era Atenas. It wasn't all of Greece. No fue todo You Grecia. have to understand that every city was like a nation. Tienen que entender que cada ciudad en ese entonces era como su propia nación. City, states. Eran City, naciones, ciudades. They all were very Ciudades, small, estados. small areas. Greece is divided into very small sectors by mountains. Entonces Grecia está dividida en pequeñas localizaciones por las montañas. Okay, and some people think Greece is like a small Europe, Y algunos piensan que Grecia es como una carved up pequeña into small regions, Europa right? porque tiene Okay, sus close regiones. but separate. Todas están cercanas pero están separadas. So we called Greek Athenian democracy was their republic. Entonces la democracia de Atenas griega. Okay, who is being represented? Entonces, ¿quién está siendo representado All aquí? the citizens. Todos los ciudadanos. Representation by citizens. Representación por They're los the ciudadanos. lawmakers. Ellos son los que hacen la ley. Okay, there were about 500, maybe 300 citizens in the city. Habían unos 500, 500 only? Yeah, a small city. 500 personas en una Real ciudad. citizens. Eran And chiquitas. all of them would meet Y después todos se reunían in their arena. en sus okay, and make laws for everyone. arenas y hacían leyes los unos para los otros. Now, democracy by definition is the people actually make the laws in present. Entonces, democracia en su manera original es que la gente está ahí presente It's haciendo not sus leyes. practical for a large nation, Pero eso no es práctico para una nación Right. grande, ¿cierto? but that's why they did it. Pero por eso lo hacían ellos, They los could all join de in Atenas, porque and be podían responsible for the laws over them. todos unirse y ser responsables exactamente por las leyes que querían But sobre the ellos. Greek character is unstable. Pero el carácter griego era It's called inestable, capricious con changeable. capricios, cambiaba, because they didn't ever come to truth. porque nunca llegaban a la It verdad. was just a matter of, again, we talk about persuasive speech. Solo era como quien hablaba más Okay, persuasivamente, whoever could be eloquent quien and se decía que era persuade más them. elocuente y los persuadía. Okay, not necessarily by truth, by No, logic. de pronto ni estaba hablando Now, de la They verdad. would be logical according to their premise. Entonces okay? ellos tenían una idea Right. con la que empezaban y de eso salían y eran lógicos solo con esa idea, Okay. It's like con esa evolution. premisa. Okay? Era como That's la my evolución. premise. Si esta es mi And premisa, you premisa. reason from Entonces evolution. yo razono, si esta es la verdad, entonces razono de la evolución. And anyone who doesn't agree with you Y que cualquiera que no esté de acuerdo must conmigo, be stupid, tú debes de ser estúpido, right? Not scientific. no eres científico. And that's it. Y eso es todo Well, lo que hay. I want to be scientific. Oh, yo quiero ser I want to be científico. intelligent. Yo quiero ser I inteligente. want to go with that. Yo quiero ir con ellos. Okay? See, in debate, as it were, you can name call, you could En el debate tú puedes ridicule, ridiculizar, llamar That's what nombres persuades a los emotions, creyentes, right? porque eso es lo que That's a persuade las democracy. emociones. Esa es la democracia. Okay. So, let's say I put creation. Entonces, digamos, pongamos creación. And my argument is Y mi argumento es that it's by faith. que es por fe. Okay? Well, I don't believe that. No, no creo eso. Okay? There's no proof. No hay evidencias. Okay? There's more evidence over here. Hay más It's evidencia visual. aquí. Do you Esto understand how es- it goes? Entonces, si ven cómo la gente se It's persuadía, not based on any set absolute per no se. había ningunos Okay? absolutos, It's how you are able to move the mob. sino que se trata de cómo puedes mover a las masas. Okay? It's now Marx would call it masses. Marx se llamaba las masas. No one is distinguishable from another. Nadie debe ser distinguible de otro. Okay? No lines between individuals. No hay líneas okay? No entre los individuality. individuos. So you move them Entonces mueves la masa as a majority. como See, la if you mayoría, can moviendo la win mayoría. majority. Si tú te ganas la mayoría, So in Greece, the history says, y en Grecia la historia nos cuenta, someday one would get the leadership. de a veces uno tenía liderazgo, Okay, because he was stronger arguer. porque argumentó muy more fuertemente, fue eloquent, muy more reason- elocuente, more logical, fue más okay? lógico para ellos. And then next day they put him down. Y el siguiente día ya lo You see, sacaban. unstable. Era muy inestable. Okay, and when the people have no knowledge of absolute truth, Y cuando un pueblo no conoce las verdades it's absolutas, just human conjecture, solo se pueden hacer sus okay? imaginaciones Theory, humanas, teorías. okay? Guessing. Voy a adivinar. Okay, but what sounds good and Y reasoned, lo que más suene bonito, okay,
will be the winner. razonable, ese va a ganar, ese va And a that's ser. the danger with no Y ese es el peligro, foundation. sin un fundamento. This is why the scripture said, Por eso las escrituras nos always dicen, learning, siempre estén aprendiendo, always adding to ideas and one upon the other, siempre Come up with new establece ideas, ideas okay? tras otra idea, or tras new ways of stating opinions. Y Okay? entonces podemos tener muchas maneras de decir But las never nuestras coming opiniones. to the truth. Ellos tenían muchas maneras de decir la verdad, pero nunca llegaban a la Okay? verdad. And that's democracy. Y esa es la democracia. And it's very tiring to hear that we're trying to save democracy. Y es you know, agotador cuando uno or escucha a an estas enemy personas, of democracy. salvemos la democracia, Okay. eres un enemigo de la Because democracia. that's where people are today. Porque ahí es donde están hoy las personas. So, but it's only if you're going to have a democracy, Pero si vas a tener una democracia, have a small church. tengan una pequeña It iglesia. would work in a small church, Funcionaría en una iglesia pequeña. maybe 50 members De pronto 50 or miembros less. o menos. Okay? But remember, your members have to be believers. Pero recuerden que cada miembro tiene Okay. que ser creyente. See, that's called covenanting together Porque están pactando juntos on the same doctrine. en las mismas Like the doctrinas, pilgrims did. como los peregrinos Okay. lo hicieron. And they did discuss Y and ellos sí debate and discutían, argue, but they debatían, were small congregations. pero era una congregación chiquita. But you get a congregation of thousands, Pero ahora llegamos a congregaciones de or miles. a nation of like ours, 350 million. O una nación como la nuestra, We can't all go 350 to Washington. millones. No todos They podemos llegar a try. Washington, han intentado, Okay, but representation. pero la Your representación, nation can be large si hay representación, tu nación because puede who ser is grande. represented? Porque ¿quién está siendo Those in representado? their smaller local Aquellos que districts. están en los lugares más It's the most just way locales. to do it. Es la manera más justa de And hacerlo. your district gets to decide tu who distrito is puede going to decidir stand in their ¿Quién place, de nosotros se va a parar And you por trust nosotros? them. Y tú les confías. to stand in your place, Le confías que están They parados don't ahí en tu betray lugar. you Ellos no te and traicionan. go the way Y of, no se van a los another caminos de otro, party. de otro do you partido. understand? And that's what's happened. Y eso es lo que está aconteciendo. Party politics, Las not políticas true, de because partidos. the temptation of corruption is great. Porque la when you're tentación de la away from corrupción home, es muy grande. right? Cuando ya no estoy en casa And you're in a little club of your y ahora own, estás en el nobody club sees you, y nadie te ve, voting. Today we're able to see how representatives vote. hoy en día podemos ver cómo Through nuestros technology, representantes votan a través de la And their votes are tecnología. exposed. Sus votos Okay. son para conocimiento público. So that's a check on that. But Entonces it's eso ayuda a easy limitar, pero to es get fácil swallowed up de in ser power como absorbidos por el poder, Popularity. la popularidad, and money. dinero, Okay. I'm trying to get y reelected. trata de reelegirse, que And lo it's very reelijan. strong. That corruption Y in the esa republic corrupción en la goes deep, república goes es, generations. Muy profunda. But as some historian has stated, this could never happen, Pero como un historiador dijo, esto nunca hubiera okay, acontecido if the people weren't so ignorant si la gente no fuera of tan ignorante, not only scriptures, no solo de la but escritura, history, pero también de la the historia, pattern of del history, patrón de la okay, historia, of the world. The el world patrón del doesn't mundo. change. El mundo no cambia. The Roman Republic, La República Romana, they thought they were better than the Greeks. ellos pensaron que eran mejores que Their los griegos character was superior y su método era superior until they a went su to carácter, Harvard. era superior hasta que entraron a Harvard. You know, what I'm saying is they got corrupted by Greek education. Lo que quiero decir es que ellos se corrompieron And por that's la the lesson, educación griega y esa es nuestra right? For lección all of us. para todos nosotros. Is that we can be corrupted Es que by podemos ser worldly corrompidos por education, la educación mundana del by mundo. worldly, shall we say, I think learning, worldly learning. Cuando aprendemos como The el mundo, Greeks, los again, griegos were superior eran superiores in writing en escribir, in poetry, en okay. poesía, and the Romans were soldiers. y los romanos Okay, eran they were soldados. more stiff. Ellos eran más They were rígidos, disciplined. They were disciplinados, severe. eran They lived severos, simply. y They vivían had the sencillamente. strongest military. y ellos eran Okay. la militar más fuerte. But when they embraced Greece, Pero cuando ellos abrazaron that a is, Grecia conquered Greece, y conquistaron a they Grecia, took their professors, tomaron los brought them to profesores de Rome, Grecia, los traían a and Roma trained their children. y entrenaron a sus hijos con They estos maestros hired griegos. Greek tutors Entonces tenían tutores griegos to raise up their children que in criaban a sus education, hijos en la philosophy, educación, en las okay? filosofías. And that was a slow corruption Y esa of fue their una character, corrupción of their lenta del thinking. carácter de las
de este pueblo. de But esta the nación. Roman way of a republic, La manera when romana they de la got rid of their república, king, cuando before ellos, they got a hold of Greek education, cuando ellos se deshacieron de los reyes antes de it agarrar la had educación so much griega, promise of being peace on earth. tenían esta promesa, ok, paz en la tierra. Okay. They were, again, so strict in a sense. Ellos eran estrictos They kept people in check. y mantenían todos sus But límites. what they were lawyers, remember? Acuérdense que ellos eran los abogados. And they wrote laws Escribían leyes that control all of que society, controlaban toda la sociedad, even into the family, aún en las cosas how de to la punish familia. disobedience. ¿Cómo debes castigar It la was desobediencia? uniform. Era algo This is uniforme. called social control by Este es law. control social por ley. Now, the Israelites had the Old Testament, had God's law. Y los israelitas tenían las leyes de Dios. It was external, Era externo, but it was based on God's character. pero estaba basado en el carácter de Dios. All right? It was justice. Era justicia. Okay, external justice. Justicia But the externa. Romans were meticulous, Pero los romanos eran detailed, muy detallados, in a different way. meticulosos en otra manera. So they figured they can control Entonces by ellos pensaron, law podemos controlar por ley society. la sociedad. And by that, they would, again, you could be sued and brought to court. Entonces, it por was eso entonces yo te a puedo demandar, social te activity traigo a la corte. of justice. Era un sistema social de You can bring justicia. your son to court, Tú puedes traer a tu hijo a la okay, corte and let the state punish your y deje son. que el Estado castigue a tu Would hijo. that be an answer? ¿Será eso una respuesta? But sometimes we've gotten to the level where we have the law take care of parents' children, right? Pero hasta llegamos a hoy en día They a ese can't do punto anything donde with them, right? la ley tiene que intervenir y se lleva a nuestros hijos porque no somos capaces de lidiar con nuestros hijos. I think they still have it in the United States. Creo que en los Estados Unidos todavía tienen Called eso. reformatories, Reformatorios. right? To reform your children. Para For reformar a sus juveniles, hijos, para los juvenile juveniles. delinquents, they call Los them. delincuentes juveniles. And the parents who couldn't handle their Y children son los padres que no pudieron lidiar con sus hijos. would have them sent to Entonces los mandan delinquent a estos reform reformatorios. schools, okay? Like Christian schools are reform schools. Como los colegios cristianos That's que what we también son had for- otros reformatorios. Okay. Eso es lo que nosotros teníamos. So parenting was a problem. Entonces, ser padre era difícil o Okay, era un but problema. again, this is the law could take care, external law. Pero entonces ellos decían, bueno, la ley externa puede lidiar con este niño. Okay, so long as the Romans Entonces, were, again, keeping their society in check this way, si los romanos lograban mantener su sociedad de Okay. esta manera, there was stability. They sí were había very estabilidad, stable. había Okay. estabilidad en la nación. Because everybody knew the law. Porque todos conocían la ley. The families knew Las the law. familias conocían la So ley. everyone was knit together by Entonces this todos eran external, unidos por okay, por lo a externo, legislation. por esa legislación externa. But when they were corrupted Pero cuando se okay, corrompieron by the wealth that por comes las with their riquezas que conquest vienen con sus conquistas and with the Greek y con education, la educación griega, okay, that the character softened. su carácter entonces menguó, se And remember, suavizó. character is something that is set. Y recuerde okay, que el carácter es algo que está okay? It's a establecido. mark that Es is una permanent, marca que es permanente, but then it gets erased. pero puede ser okay? borrada. And they fall into Entonces ellos licentiousness. cayeron And dándose if licencias, you dándose lift all cosas. the law away, Y si tú quitas todas las leyes, they go further into license. entonces than ellos se van más even the profundo en Greeks. el pecado que aún los griegos. Okay, gluttony, Glutonía, drunkenness, borrachera, all sorts of immorality. glotonería, inmoralidad, Okay, and that was their downfall. y esa fue su caída. Okay, the character was the problem that could not stand out, cannot resist, again, the innate, inborn nature of the flesh. Entonces su carácter no podía resistir esos deseos, pasiones de la carne. Okay, then we have, again, the last republic Y ahora tenemos la última república, that we can, and we call it the American local que le self-government. llamamos That's the basis. el americano autogobierno local. Okay, that's the political aspect, the Ese es local el- city government, if you Este es will. el aspecto político, que es un gobierno local. But underneath local city government, again, Y is the debajo- religious and the family. De este gobierno local está Aspect. el aspecto religioso y el aspecto People see familiar. local self-government, La gente ve el autogobierno local, but they don't realize that in order to have a strong local pero government no se dan cuenta que para poder tener el autogobierno and local good y representation, buena to representación send to para Washington, mandar a you Washington, have to have tienes que families tener and familias, churches iglesias
grow that? y que son Where does it come grandes, fuertes, from? porque ¿de dónde It's proviene not esto? just regional redistricting so you can have, the representative you want. No es algo regional, redistribuir para tener el representante que quieres. Okay. And that cause of this republic is hidden. Entonces la causa de esta república está como escondida. And the one probably that we face is most ignorant of this Y lo que nos enfrentamos que son más ignorantes is con esto the Christian doesn't understand. es el cristiano que no entiende de dónde proviene Okay, esto. the cause for this structure called local self-government all the way up. No entienden la estructura del autogobierno y cómo se avanza a los So diferentes let's niveles. draw some comparisons. Entonces vamos a hacer unas comparaciones. So we have the Greek, Roman, and Christian. Tenemos el griego, lo romano y el cristiano. Okay, and again, when we say Greek, it's Athenian democracy, Entonces cuando hablamos de griego es la democracia ateniense. and it depends upon the intelligence and genius of the natural man. Y depende del genio y el poder del hombre natural. This is what he came up with. Esto es lo que él Okay. sacó de su When you mente. don't have a king, let's have this. Cuando no tenemos un rey, entonces tengamos esto. So it's the rule of the majority people, Es el gobierno de la mayoría determining what's justice. que determina qué es la Okay? justicia. And again, who determines what's justice, what's right? ¿Y quién es el que determina lo que es justo y The lo que es majority. correcto? Pues You la take a vote. mayoría. Entonces todos votan. Okay. Sometimes churches have people coming to church, right? A veces una iglesia Because tiene muchos miembros it's o a mucha religious gente obligation. que viene a la Okay. iglesia porque es una obligación Well, religiosa. it ended up the Greeks had trouble getting people to come to make laws. Los griegos estaban teniendo problemas de que la gente viniera a asistir And a they hacer say las that when leyes. there was a town meeting or a city Y meeting, decían que cuando había again, to consider policies and una reunión problems, para hablar, discutir de las they had to go políticas, through the streets tenían que pasar por todas las and calles people call people y or llamar a bring la them gente o to traerlos the meetings. a you las see. reuniones porque no estaban It's llegando. too hard. Era muy difícil reunir Because la it's gente an obligation. porque era como una obligación Okay, to go and do the work of legislating, de hacer el trabajo de to making legislar, decisions, de and tener to que listening pensar, to long speeches, right? escuchar discursos largos, se volvía aburrido. If you watch, sometimes we get to see what Congress is doing on YouTube or A veces something, en YouTube nos deja ver lo que nuestro Congreso está and somebody's haciendo making a speech y about alguien está something hablando sobre algo. in an empty room. En un salón Nobody's vacío. listening. They're Nadie recording está escuchando, él está hablando, están But they're too lazy to get grabándolo, there. pero Okay, muchos están muy listen. perezosos para entrar ahí It's long y and escuchar, boring. porque es largo y es In aburrido. order to consider some legislation, they Para gotta- poder considerar alguna yeah, they legislación. have to go vote on it, and they don't even know what they're voting for. Porque tienen que ir a votar y ni han llegado para escuchar qué es It's lo que so están votando. complicated, involved. Okay? Es complicado, es muy So- involucrado It's really embarrassing. y da pena. And as you say, some sleep. Y algunos, como tú dices, algunos Or hasta están looking at durmiendo the ahí telephones. Isn't o están mirando su celular mientras okay. el otro está These are hablando. rulers. These Y are estos people son we're voting nuestros for. gobernantes. Yeah. So, anyway, you have to have the majority decide, Entonces tienes que tener Any que decision. la mayoría decida cualquier Okay. decisión, and that's dangerous eso because es it's not peligroso. based on principle. porque no está basado en los principios, Persuasive speech. sino que solo como habla la Okay, persona. sometimes denigrating the opposition. Y a veces está hablando bien feo de la oposición. Again, I keep referring to Shakespeare's Julius Caesar. Me those two gusta speeches. la obra de Shakespeare de One Julio is César. logical, Una que es lógico, even though it's wrong, it's aunque logical to estaba mal, era do. lógico. One's emotional, La otra es and the emocional emotional one wins. y el emocional gana. Both are wrong, but the emotional Ambas one wins. discursos están equivocados, Yeah. pero la emocional ganó. I think Shakespeare nailed it when Y he creo que Shakespeare when he sabía. revealed human nature Y demostró la naturaleza humana and what the regular population is like y cómo la población okay, se comporta when they can be deceived y and drawn cómo away pueden ser okay, engañados y alejados against themselves. aún a su propia Ignorance is detemen. probably the biggest enemy we have is ignorance. La ignorancia es nuestro enemigo más grande. Okay, think about that. Piensen en eso. So again, we have local self-government, Entonces tenemos autogobierno local, but without unity. pero sin That unidad, is without agreement. sin un acuerdo. Okay, it is fluctuating. Cambia. Okay, there's no principle No hay involved. ningún principio Nothing que los that guíe. holds them together in Nada que any los une stability. y It's les trae unstable. estabilidad, es inestable. And we can see
that in the riots Y lo and podemos in ver the eso con las emotional protestas, en anger. lo emocional, One en of the el words enojo. that you'll hear a lot of, maybe you don't. Una palabra que puede que escuchen mucho When they hear something they don't agree es que with, cuando escuchan algo que no están de acuerdo con lo have que no you están ever de heard the acuerdo. word outrageous? No sé si han Over escuchado. and you heard that term. Outrageous es como que locura. Meaning it's raging. It's causing us to Es algo que express anger. nos está Okay. enfadando, nos está Out means molestando. get the anger out. Entonces, It causes- outrageous en inglés significa Okay. como que está haciendo que esa ira dentro esté saliendo. Anger Outrageous. is an emotion. Es You una act on emoción. rage. Entonces estamos actuando sobre nuestra Okay. ira. Stirring anger. Estás conmoviendo So mi ira. you react in anger Entonces and estoy violence. reaccionando Okay, that's the point. en violencia. So words try to stir up anger and violence. Entonces a veces las palabras quieren mover nuestras, animarnos al... You won't a act la unless, ira. you will not act unless you're angry. Y porque tú no vas a actuar al menos de Is que it ya true? estés airado. And that's the devil. Y ese how es el diablo. Gets his conquers really. Como él conquers conquista. our actions. Como él- It is irrational. You Como get Él controla irrational. nuestras acciones, porque Okay, ahora anger- no estamos pensando Just racionalmente, react without thinking. solo estás reaccionando sin pensar Okay. que estás haciendo. Which is, they want you to act violently. Y ellos quieren que tú Okay, actúes not just violentemente. react, No solo but in a reacciones, certain sino way. que It's called reacciones manipulation. de una manera fuerte. You Manipula. watch and listen to the Si words tú escuchas that cómo hablan comes out in the media, en las speeches, redes, en los all that. discursos. Okay. And so if it's outrageous, I have to Entonces, act. si es algo outrageous, certain way. hace que mi ira como salga y tengo que actuar de alguna manera. Okay. Indignante. What does that mean? Indignant. Is that outrageous in Spanish? Okay. We don't have an exact word for it, Oh, you but don't? it's similar. Because you're so peaceful Ustedes son tan pacíficos, pero eso people. no tienen You never outrageous. have emotional No tienen reactions. ninguna reacción emocional. You're not volatile. No son bolitas. You're firecrackers. No, pero ustedes son. I know some Latins in America, Pólvora. and I tease them sometimes. Entonces yo tengo I estudiantes say, latinoamericanos. you are my chili Ustedes peppers. son mis ajís. You're my chili peppers. Mis- Okay. The immediate thing is Jalapeño. explosion. Lo Okay. inmediato es explosión. Okay. Too hot for me. Muy picantes para mí. Okay. So the Roman, however, Ahora el romano, their answer, la respuesta de okay, ellos is social control. era Again, control social legally. por la okay. ley. In other words, it's illegal to do, so don't do it. You'll be Entonces, punished by en otras law. palabras, esto es ilegal para hacer, entonces no lo hagas porque vas a Their recibir genius castigo. is legalism Entonces su genio o su idea Writing maravillosa law era las leyes. and carrying it out. Escribir okay? leyes And- y cumplirlas. And again, I mean, they don't hold back. It's not emotional. It's Entonces just eso no es emocional, The esto law, es, that's la the ley law. es esta y eso es así we es. inherited rule of law. Entonces es algo que hablamos es la ley, la regla de la ley o la guía de la ley, El gobierno de la ley. el gobierno de la ley. And whatever is a law, you have to obey. Y cuando algo es ley, tenés que cumplirlo. Okay. Now, that is a deception. Y esta es una mentira, Because some laws porque algunas are leyes not lawful. no son legítimas. Okay. Just because it's a law, Solo porque es una ley, it doesn't require you, if it's not lawful, to obey. no es un requisito cumplirla si Any no law, va de they acuerdo say, a la this ley is de the Dios. Roman way. Esta es la manera All law romana. is to be obeyed. Todas las leyes tienen que ser cumplidas. The Christian says, Y el cristiano que only dice, the lawful laws. solo las leyes legítimas voy a cumplir. If it's not according to Si no God's va de law, acuerdo a las leyes de Dios, I cannot obey no it. puedo obedecerlo. There are consequences. Hay consecuencias. You can't make me obey it, No me puedes forzar a and I have to pay the obedecerlas. price Y for sé it. que tengo que pagar but el I precio will por not esto, pero obey no voy a it. Do you obedecer understand? esto. ¿Entienden? That's the character Ese es el of carácter conscience de la conciencia. who have one. Aquellos que tienen Because you conciencia. judge yourself by Porque God's ustedes se law, juzgan por la not ley man's de law. Dios y no la ley de los And hombres. when they throw at you, Y cuando that's the ellos law, te lanzan eso, you have es to que es la send your ley. children to Tienes que this- mandar a tus Okay. hijos a este Okay. colegio, but it's not lawful pero law. esto no es legítimo, I esto can't no es ley obey. legítima, You see no what I'm puedo saying? obedecer esto. But ¿Entienden? it's the way of the Latin. Entonces es la manera latina de hacer las To obey cosas, all de law. latín, de obedecer toda la ley. Is that your ¿Ustedes han experience? experimentado eso? That's what you're taught? ¿Que le han enseñado eso? Okay. But the rule of law determining justice. Pero el gobierno de la ley This determina is la justicia. human law. Esto es Okay. la ley humana. Okay. Legal and lawful are two different things. Legal y legítimo es
dos cosas diferentes. Is it right with God? ¿Será que That's esto lawful. va de acuerdo con Dios? Esto es Okay. legítimo. And so we measure all law Entonces medimos todas las by, leyes by scriptural law. por la ley bíblica. And so rule of law means the law authority gives you certain rights. Entonces el gobierno de la ley significa que el gobierno te da Okay. unos derechos. This you may do, this Esto you may sí not puedes do. hacer, esto no puedes This hacer. is the government granted rights. Esto es un derecho que yo te doy como We're not going to gobernante. give you too many rights. No te voy a dar muchos derechos, Just enough. solo lo suficiente. The rest is up to us. El resto nosotros lo Because we decidimos. can't trust you. Porque no te confiamos. You're uneducated. Tú no You're tienes peasants. educación, ustedes son, Okay, you're not rightly in the right ustedes no class of están people. en el, Okay? en el nivel social que Right? necesitan. So no. we will measure Entonces, you as to how much rights you get to Nosotros le have. vamos a decir How much cuántos space you derechos get to move in. puedes tener, cuánto espacio te Okay. puedes mover, How much thinking you can do. cuánta puedes pensar. Okay, that's familiar, isn't it? ¿Eso suena Okay. conocido? So union Entonces, without local self-government. Unión sin autogobierno Strong, local. Solo es tight algo, una fuerza, barriers, okay, boundaries, límites fuertes, but no local representation. sin No representación local. uniform law. Todo es for la ley, es everyone. uniforme para todos. That's peace, Y eso es paz. right? No argument. Nadie se va a argumentar Fear. nada. Todos en Okay. temor. Okay, I'm going to pick up after a break. Okay, We can do después the del Christian descanso one. vamos a Okay? hablar sobre el cristiano. Let's do that. ¿Está bien?